Apirilaren 26an, kooperatiben erantzuna krisi ekonomikoaren aurrean izeneko ate irekiko jardunaldiak egin ziren Euskal Herriko Unibertsitateko Carlos Santamaria zentroan. Hona hemen jardunaldiaren helburuak, Aitor Bengoetxea, EHUko lan zuzenbideko irakaslearen ahotik. Pues sí, seguramente todos hemos oído hablar de las cooperativas que cuando hay situaciones de crisis pues tienden más a mantener el empleo que el resto de empresas, ¿verdad? Que guardan más el empleo mediante aumentos de jornada, reducción de salario, flexibilidad de condiciones laborales para poder mantener el empleo, entonces suelen ser bastante menos proclives al despido, ¿verdad? Esa es una idea que está bastante extendida, creo, en la calle, y entonces se trataba precisamente de profundizar en ese tema. Aitor Bengoetxeak berak azaldu zuen, lan zuzenbideak eta zuzenbide kooperatiboak enpresen krisiaren testuinguruan eskaintzen dituzten aukerak, kaleratzeak eta ordezko neurriak. Jardunaldiaren bigarren zatian, enpleguari eusteko kooperatibek ezarritako neurrien berri eman zuen Francisco Javier Sanz Elkarlan Kooperatiba elkarteko zuzendariak. Krisia gailentzen denean, kooperatibek dituzten abantailak erakutsi dizkigu Aitor Bengoetxeak. Una cooperativa de trabajo asociado, como comentábamos ahora mismo en la charla, claro, nos tenemos que parar a pensar en que ¿para qué se crea una cooperativa de trabajo asociado? Se crea porque hay un grupo de personas que quieren asociarse para tener un proyecto en común que les proporcione empleo. Se ha creado para eso y esa idea se mantiene siempre. Entonces, si hay que proceder al despido, pues será siempre la última solución. Yo creo que ahí está la ventaja. La cooperativa tiende a mantener el empleo a toda costa, y entonces el despido pues sería la última solución. En las empresas capitalistas no es lo que sucede y lo vemos a menudo. Grandes empresas con beneficios, Telefónica, etcétera, pues despiden sin ningún pudor, ¿verdad? Entonces creo que la ventaja es bastante clara y los datos lo corroboran, ¿verdad? Felipe Jarritu Eusko Jaurlaritzako gizarte ekonomia eta enpresen gizarte erantzukizuneko zuzendariak, eta Baleren Bakaikoa, Gezkiko zuzendari eta Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko katedradunak amaiera eman zioten jardunaldiari.